Hola a todos, un día más os damos la bienvenida al podcast de Selier Abogados. Comenzamos. Buenos días, mi nombre es Cristina Rebollo y soy abogada senior del área fiscal de Selier Abogados. Hoy voy a hablaros del Exit Tax o impuesto de salida. Es un impuesto diseñado para gravar el traslado de activos fuera de España. De esta manera se evita que personas físicas y jurídicas transfieran activos a jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables, para eludir impuestos en una futura transmisión. No se aplica el Exit Tax en los casos en los que el cambio de residencia fiscal se produce a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que existe normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria. En España, la base legal para el Exit Tax se encuentra en el artículo 95 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De acuerdo con este artículo, las ganancias patrimoniales tácitas o no realizadas están sujetas a tributación cuando se cumple alguno de los tres requisitos que a continuación expondremos. El primero de ellos es haber mantenido la condición de residente fiscal en España durante un mínimo de 10 de los 15 periodos impositivos previos al último periodo impositivo sujeto a declaración de IRPF. El segundo de ellos es perder la condición de residente fiscal en España. El tercero de ellos es ser titular de acciones o participaciones en entidades cuyo valor de mercado, determinado según el artículo 95 bis, punto 3, supere los 4 millones de euros en conjunto. En caso de no cumplir con lo establecido en el punto A en la fecha de devengo del impuesto del periodo impositivo sujeto a declaración por este impuesto, ser titular de acciones o participaciones que representan más del 25% de participación en la entidad siempre y cuando el valor de mercado de dichas acciones determinado según el artículo 95 bis 3 supere el millón de euros. En esta situación solo se exigirá el IRPF sobre las ganancias patrimoniales tácitas correspondientes a las acciones o participaciones mencionadas en el punto B. El artículo 95 bis 3 de la Ley del IRPF establece las siguientes pautas para determinar el valor de mercado según el tipo de acción o participación. Para los valores cotizados en mercado se tomará como referencia su valor de cotización. Para los valores no cotizados en los mercados mencionados se tendrá en consideración el mayor de los siguientes: el patrimonio neto derivado del balance correspondiente al último periodo contable cerrado o el resultado de capitalizar el 20% del promedio de los 3 últimos ejercicios contables cerrados. En el cálculo se considera como beneficios los dividendos distribuidos y la asignación a reservas, excluyendo las regularizaciones o actualizaciones de balance. En el caso de acciones o participaciones que representen el capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, se toma como referencia el valor liquidativo aplicable en la fecha de devengo del último periodo impositivo. Cuando las acciones o participaciones en sociedades cumplen con los requisitos mencionados, las ganancias patrimoniales se calculan como la diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición de dichas acciones o participaciones. Estas ganancias patrimoniales se incluyen en la renta del ahorro y se imputan al último periodo impositivo que deba declararse por el impuesto de la renta a las personas físicas. Se debe presentar autoliquidación complementaria sin sanciones, intereses de demora ni recargos durante el plazo de declaración del impuesto correspondiente al primer ejercicio en el que el contribuyente ya no es residente fiscal en España. Para evitar una carga económica inmediata, se permite aplazar el pago del impuesto durante 5 años. Durante este periodo, los activos transferidos están sujetos a un compromiso de permanencia. En el caso de una nueva transferencia o cambio de residencia fiscal, ahora sí, fuera de la Unión Europea, el impuesto debe pagarse de inmediato. Si dentro de esos 5 años se recupera la residencia fiscal sin haber transferido las acciones o participaciones, la deuda objeto de aplazamiento se cancela, al igual que los intereses devengados. En el caso de haber pagado el Exit Tax, se tiene derecho a solicitar esa devolución. Como hemos visto, no se puede evitar por completo el Exit Tax, pero lo que sí puedo hacerlo es aplazarlo de una forma temporal, dado que existen posibilidades de aplazamientos tal y como ya hemos visto anteriormente. Para estudiar estas opciones debemos de atender al destino. Si el destino se halla dentro de la Unión Europea, dado los diferentes tratados que se encuentran vigentes en la Unión Europea en el caso de que el cambio de residencia se produzca, como ya hemos dicho, a un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, la ganancia podrá diferirse en un plazo de 10 años siguientes al cambio de residencia fiscal, siempre y cuando se produzca
que no se transmite inter vivos las acciones y participaciones durante los 10 años, que el contribuyente no pierde la condición de residente fiscal en ninguno de estos países de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que se cumpla la obligación de comunicar a la Administración tributaria que ejerce la opción de esta especialidad. El obligado está obligado a declarar el estado al que se traslada su residencia, así como las posibles variaciones o el mantenimiento de la titularidad de las acciones. En el caso de que transcurriese el plazo de 10 años sin haberse producido alguna de las circunstancias previstas, será exigible autoliquidar la ganancia patrimonial, pese a que la transmisión de las participaciones se produzca en periodos futuros. Si, por el contrario, se pretende emigrar con un desplazamiento temporal para evitar el exit tax, la opción que existe es cambiar su residencia fiscal sin verse afectado el desplazamiento por motivos laborales. Al igual que en el caso anterior, se trata de un diferimiento o aplazamiento, pero no una exención, por lo que el contribuyente debe comunicar el desplazamiento y constituir una garantía por el potencial pago de la deuda tributaria. En este sentido, cabe mencionar que la normativa admite un máximo de 5 años prorrogables y acepta como desplazamiento laboral el ejercicio de una actividad en dicho país, sin especificar si esta actividad se da por cuenta propia o por cuenta ajena. Sin embargo, si se decide mudarse a un país fuera de la Unión Europea, resulta óptimo que un empleador de dicho país le contrate para poder cubrirse al 100%. Si en su patrimonio existe un cierto volumen de acciones o participaciones, se deberá tener mucho cuidado con el cambio de residencia fiscal, ya que pueden verse afectados por otro tipo de circunstancias. Desde Seliera Abogados quedamos a su disposición para cualquier consulta o duda sobre esto. Esperamos que este podcast haya sido de gran interés. Hasta el próximo.